esperanza nos convoca por justicia organizada, desde el alma militante y el amor a la nación. Nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde el alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir
nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 20 de octubre, nos acompañan aquí en el Presidium de Jóvenes por la Esperanza el compañero Denzel Carrillo. También de Jóvenes por la Esperanza el compañero David Hernández. Como cada 8 días, nuestra compañera de la UNAM, Jenny Moreno. Nos acompaña nuestro compañero enlace regional, Noé Flores. Desde Jalisco nos acompaña nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Pedirles a los compañeros y compañeras que si pueden guardar silencio, por favor. Vamos a iniciar con nuestra ronda de participaciones con el compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Un placer saludarlos, como cada semana. Muchísimas gracias, profesor René, por la oportunidad, compañero Noé Flores, y bueno, que me dan la oportunidad de representar a Jóvenes MNE. Esta semana queremos compartirles, de parte de Jóvenes junto con David, lo que hemos estado realizando a través de la estructura, lo que hemos estado trabajando y las próximas actividades que vienen para la estructura de Jóvenes MNE y para el movimiento en general. Primero compartirles, en unos momentos nos darán más detalles, pero desde la semana pasada estuvimos llevando una campaña para la colecta de víveres que se estarán enviando el próximo domingo a Veracruz, principalmente Poza Rica y alrededores, particularmente, gracias compañeros, particularmente tendré la oportunidad de ir. La intención es llegar en domingo, dejar las cosas y regresarnos a más tardar el lunes para poder apoyar a los compañeros damnificados de Veracruz. En unos momentos David nos comparte más detalles sobre eso y también que esta semana seguiremos recolectando, nos dará las ubicaciones para que podamos seguir aportando entre todos. Además, compartirles que, como recordarán, de este lado hemos estado promoviendo diferentes actividades. Tenemos pendiente un evento sobre temas ciberseguridad en el auditorio Aurora Jiménez, de la mano de la maestra Dolores Padierna. Únicamente estamos esperando a que la fecha se libere debido a este cambio de gestión y a que las fechas son un poco complicadas. Esperamos estarla haciendo en la tercera o cuarta semana de noviembre, como se nos indicó, y darles más detalles para que nos acompañen a este foro sobre ciberseguridad, que es un tema social muy importante, en general para el país y para el mundo, que ahora con la tecnología pues tenemos que estar más preocupados y enfocados en ello. Además, estamos preparando un par de eventos desde el foro Aztlán. Este sería para el día 9 de noviembre. La siguiente semana con mucho gusto les compartiré todos los detalles. Es algo pues que ya hemos realizado con anterioridad, digamos que es una actividad consecuente al foro de tema aeroespacial que tuvimos en el Aurora Jiménez, en Cámara de Diputados, que presidió la maestra Dolores Padierna. Y también para los compañeros que ejercen el Poder Judicial, la parte de diputados, senadores, magistrados, también conseguimos una oportunidad, se estará premiando la trayectoria de manera completamente certera a los compañeros que pues mayor carrera o trayectoria que destaca dentro del movimiento, en posiblemente Congreso de la Ciudad de México. Estamos definiendo también el lugar. Bueno, esto es por parte de una asociación civil, Colegio de Abogados por México, que se acercó con Jóvenes MNE, pidió el apoyo y estaremos también dándoles este mismo para pues también mejorar o darle este reconocimiento a quienes componen el Movimiento Nacional por la Esperanza. Entonces, bueno, me gustaría dar como más detalles, la verdad es que son cosas súper interesantes, pero bueno, no quiero errar ninguna de la información antes mencionada y el próximo lunes les estaría trayendo todos los detalles para que con jóvenes, para que
con las familias podamos acompañar. Estos son actividades pensadas para todos, no porque seamos Movimiento Jóvenes por la Esperanza, solo va para los jóvenes. Como siempre lo he comentado, queremos ir acompañados de ustedes, de la experiencia, que juntos podamos pues sumar estas fuerzas y que vayamos acompañados y guiados de una manera correcta, porque claro, el futuro de México lo tenemos en las manos los jóvenes, pero para forjarlo correctamente necesitamos de la experiencia que ya ha tenido un camino recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Ahora le cedemos el micrófono al compañero David Hernández. Sí, nosotros queremos comenzar con un video, ¿sí se va a poder? Súper. Por su apoyo. Desde Jóvenes por el Movimiento Nacional de la Esperanza hemos reunido, gracias a una campaña de víveres para nuestros hermanos y compañeros de Veracruz, todos estos artículos que estarán siendo enviados para que más de 70 personas tengan la posibilidad de tener un apoyo. Fuerza, amigos y hermanos de Poza Rica, sé que están pasando por un mal momento, pero es pasajero, pronto todo mejorará. Queremos dar gracias a todas las personas que hicieron esto posible, porque con su apoyo ustedes llevan esperanza a la vida de las personas. Lamentamos, pero apoyamos con todo el amor desde Ciudad de México estos hechos que han sucedido para nuestros hermanos y estamos con toda la solidaridad para generar una esperanza y que la ayuda sepan que está llegando. Cada despensa tiene además un mensaje especial que son palabras de ánimo de cada uno de nosotros que nos preocupamos por las personas que están en Veracruz. Queremos apoyarlos, queremos que sepan que no están solos. Cuentan con nosotros, cuentan con los Jóvenes por la Esperanza y vamos a seguir llevando esperanza a Veracruz y a todo México. ¿Se puede repetir? Perdón. Bueno, pues ahí lo tienen, compañeros, y hoy, como todas las semanas, quiero tocar este tema. Ya hablamos de la reivindicación y de la restauración, y creo que justo por las actividades que estamos llevando, lo justo es que esta semana hablemos sobre la retribución. ¿Qué es la retribución? Quiero iniciar con esta cita. No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita cuando tienes la oportunidad para hacerlo. No le digas a tu prójimo, vuelve y te ayudaré mañana, cuando puedes ayudarlo hoy. Retribución en un sentido común es dar a cada quien según le corresponde. Por eso quiero aprovechar este espacio para decirles que hoy lo que nos corresponde es ayudar a nuestros prójimos, ayudar a nuestros compañeros en Veracruz que están atravesando un momento muy difícil. Este fin de semana, como pudieron ver en el video que presentamos, armamos junto a los Jóvenes por la Esperanza de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc estas despensas. Son más de 70 despensas y juntamos más de 500 botellas de agua para poder llevar a los diferentes jóvenes y personas que lo necesitan en Veracruz. Pero este trabajo apenas está comenzando. Por lo mismo, esta semana vamos a tener nuestra segunda semana de acopio y vamos a estar haciendo el acopio hasta el día viernes. No quiero decirles que después de esta semana realizaremos otra semana porque creo que eso los motivaría a pensar que tenemos una semana más para apoyar, ¿no? La semana pasada dijimos que iba a ser hasta este viernes
y esta semana pues estamos iniciando una nueva semana hasta este viernes, ¿no? Entonces quiero que lo vean de esta forma para que podamos así asumir el reto de cada semana estar pensando que esta es la semana que tenemos para apoyar. No quiero que sea algo que podamos dejar para después, sino que veamos en esto una oportunidad de retribuir, porque así como ya nos fue dado, pues será pedido también de nosotros, ¿no? Y en este momento las circunstancias están pidiendo que nosotros podamos tener esta empatía y trabajar por los demás. Quiero que sepan que la esperanza no avergüenza, no se cansa y no descansa. Seguiremos trabajando hasta que la esperanza llegue a cada rincón, a cada familia y a cada corazón de las personas que hoy nos necesitan. Los jóvenes por la esperanza seguimos avanzando y esperamos que ustedes puedan avanzar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, compañero David Hernández. Y recordarles que quienes quieran hacer sus donaciones en la oficina de Isabela Católica 1003, ahí lo pueden ir a dejar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Noé Flores. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Un gusto saludarlos. Es un honor estar aquí con ustedes, estar aquí sentado al lado del profesor René Bejarano, todos los compañeros del presidium. Bueno, como dicen nuestros compañeros los jóvenes del movimiento, Denzel y David, fíjense que no es necesario ir al súper a comprar la despensa, simplemente abramos nuestra propia despensa, saquemos 2, 3 latas, 1, 2, 3 rollos de papel de baño. Creo que a todos lo podemos hacer. No es necesario hacer un listado para ir al supermercado. Abramos en nuestra propia casa. 2, 3 latas son bienvenidas. Creo que todos tenemos esa posibilidad de hacerlo, compañeros. Bueno, aparte les quiero dar la invitación, hacer muy cordialmente la invitación. Este día miércoles próximo, pasado mañana, estaremos con el recorrido del Movimiento Nacional por la Esperanza por todo el país. Nos toca Chilpancingo, en Guerrero. Estaremos en el Salón Rivoli a las 11 de la mañana con los compañeros de los liderazgos del estado de Guerrero. Y próximamente, en la misma semana, el día 25, estaremos en Campeche, en el Sindicato de los Tres Poderes. Estaremos ahí a las 11 de la mañana de igual manera. Todos están cordialmente invitados y, como dice el profesor, con sus propios recursos. Bienvenidos todos, que tengan una feliz estancia y no olvidemos a todos nuestros compatriotas que están sufriendo por las lluvias. Hagamos el esfuerzo, saquemos 2, 3 latitas y llevémosla a la oficina de Isabela Católica. Este domingo ya salen los jóvenes y esperemos tener más para el siguiente domingo. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias por estas invitaciones, compañero Noé Flores. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Gracias. De nuevo, un gusto estar con ustedes, saludarlos. Profesor, con permiso. Pues, como dicen mis compañeros, hay que solidarizarnos con nuestros hermanos que están en la desgracia. Así no lo hicieron de lo que voy a hablar, de la renovación del PAN, se les ocurrió hacerlo en esta fecha el sábado pasado. Bueno, voy a citar y parafrasear al Che, que dice: no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada. O sea, no podemos confiar en la derecha ni tantito así, nada. El PAN, pues, dice que se está renovando. Para poner en contexto cualquier análisis político es necesario entender la historia. La historia no es el pasado, la historia nos instala en el presente como consecuencia de esos hechos del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro al comprender y reflexionar precisamente esa historia.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció renovación interna de la dirigencia nacional para el periodo 2024-2027, el fin de las coaliciones partidistas, apertura a la ciudadanía abriendo la afiliación libre al PAN, elección de candidaturas primarias abiertas a encuestas y al voto de militantes, eliminando las designaciones, y con un supuesto cambio de imagen para recuperar la confianza de la ciudadanía. Tiene una nueva narrativa, pensamiento y oferta política, o sea que con marketing pretenden ganarse otra vez a la ciudadanía. Muy bien. Antes, para ser militante del PAN, pues se tenía que pasar por varias etapas. Era primero adherente, primero simpatizante, luego adherente y por último militante. Ahora ya, pues en ese proceso de renovación, pues le copian a Morena, y ahora ya con un clic, pues ya van a ser los que quieran ser militantes del PAN, militantes. Con su proceso de relanzamiento y renovación que el PAN anunció este sábado pasado, este partido pretende ubicarse en el presente, en el que la derecha, la ultraderecha y el neofascismo trompista están tomando fuerza e influencia en la geopolítica global. Con la frase patria, familia y libertad como eslogan oficial y principio fundamental del PAN, frase que es una variación del lema Dios, patria y familia, utilizado entre otros por Benito Mussolini, creador del fascismo, y usado históricamente por movimientos conservadores de derecha y de democracia cristiana en varios países. El PAN pretende instalarse en el ánimo político de esa forma de la gente. Las premisas del fascismo son la lucha contra un enemigo real o ficticio, local o foráneo, utilizando fuerzas armadas regulares o irregulares y recuperar un pasado glorioso. En el caso de Trump, el ICE y las Fuerzas Armadas se ocupan de perseguir y someter a la sociedad a un estado de miedo y amenaza al perseguir a los migrantes y supuestas minorías para recuperar la gloria del modo de vida americano, Make America Great Again, o el MAGA. Este fenómeno se repite en Europa, donde también la ultraderecha ha tomado fuerza en algunos gobiernos, como en Italia con Giorgia Meloni o en Alemania con Friedrich Merz. Pero el PAN ignora la historia, quiere proyectarse al futuro y recuperar sus glorias del pasado inmediato, retrocediendo a su origen, sin reconocerse de derecha conservadora. Se relaciona con organismos y grupos de ultraderecha como Vox, de manera vergonzante e hipócrita, como siempre con su doble moral. En un artículo en La Jornada, Bernardo Batis describe 3 tiempos de acción nacional. Durante esta primera etapa, el PAN se destaca por la defensa de la limpieza electoral y por su crítica a las imposiciones desde el poder. Se consideró por ello un partido pionero en el proceso democratizador. En materia económica, su posición fue liberal y crítica a la participación del Estado en la economía. En una segunda etapa, se inicia con la aprobación en 1965 de la proyección de principios de doctrina, y esto es hasta finales de los 80 e inicios de la década siguiente. En esta etapa tiene un acercamiento a la doctrina social de la Iglesia Católica,
Su inspiración ideológica en política es la democracia y la formación ciudadana, y pues también de inspiración social cristiana en lo económico. Orientada por el pensamiento del entonces presidente del partido, Adolfo Crisle Ibarrola, y del ideólogo formado por los jesuitas, Efraín González Morfín, se marca el inicio de esta fructífera y sólida etapa del PAN. En esa proyección de principios se incluyó un capítulo novedoso denominado Justicia Social, no considerado en el documento original de 1939. González Morfín, quien en su campaña para la presidencia del país en 1970 propuso como programa político el documento denominado Solidarismo, en el que se toma distancia del liberalismo original. La última etapa, y aquí comienza la debacle del partido, que lo ha llevado casi a la extinción, en la que se encuentra, se inicia con la llegada de los llamados bárbaros del norte y el asalto de los empresarios asustados por la expropiación de la banca, que vieron en Acción Nacional una trinchera para defender sus intereses. Es la época de los amigos de Fox, del pragmatismo, de la alianza de los dirigentes con Carlos Salinas y su amalgama como partido en el poder. Fox definió esta etapa diciendo en su campaña que los principios de doctrina quedaban guardados en el escritorio. Para él lo importante era llegar al poder, y llegaron, pero ya sabemos los resultados. Vendieron su primogenitura en la democracia por un plato de lentejas y no pudieron emprender el gran cambio de fondo que México está ya experimentando, con nuevos protagonistas, con ideas democráticas y de justicia social. Eso es lo que menciona Bernardo Batis. Luego viene el Calderonato y se quitaron la máscara. A partir de aquí, con esta supuesta renovación, están regresando a su génesis fascista, disfrazados de demócratas, instalados en sus alianzas o cercanías con el trumpismo y la ultraderecha europea. Vuelven a su génesis anarquista, ahora desde la ultraderecha y el neofascismo. Es la historia que pretenden ignorar. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros de la mesa del Presidium, profesor. Vamos a platicar, compañeros, también de las redes sociales, por supuesto, de las noticias más importantes de esta última semana, y quiero que comencemos con el tema de la Cumbre de las Américas. Este tema es muy importante y quisiera que vayamos desde el origen para que podamos entender mejor de qué se trata. La cumbre nació en 1994 en Miami como un espacio de diálogo político, económico, social de todo el continente. Desde entonces hubo excepciones y en ese momento participaron 34 países y bueno, Cuba no asistió. Las razones las iremos entendiendo en el camino. Su objetivo de la cumbre fue desde un principio fortalecer la democracia, la integración y la cooperación hemisférica tras la Guerra Fría. Se enfoca en temas como derechos humanos, pobreza y cambio climático. Es importante destacar que es el foro político más importante del hemisferio occidental. Desde el inicio se ha vivido un ambiente de tensiones políticas por la exclusión de países y justo esto derivado de las diferencias ideológicas que existen entre ellos. La siguiente cumbre, es decir, la que está a punto de empezar, va a ser la 10ª edición y será en República Dominicana. Aquí viene el tema importante, compañeros. En esta ocasión se ha decidido excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Esto lo comentó el profesor desde la semana pasada y bueno, pues durante los últimos días ha generado más y más tensiones y por supuesto esta es una decisión que se refiere más a una claudicación del gobierno anfitrión ante la presión unilateral de ya sabemos quién.
Ahora quiero compartirles la decisión del Gobierno de México que me parece que es muy admirable. Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que no asistirá a la cumbre en protesta por la exclusión de estos 3 países. Así es, compañeros. Argumenta nuestra presidenta que una reunión continental, escuchemos otra vez, reunión continental, no puede excluir a naciones soberanas y que la inclusión es un principio irrenunciable. México, así, reafirma que su política exterior es autónoma y solidaria con América Latina, defendiendo a las naciones, su soberanía y sobre todo la dignidad, porque ninguna nación es más que otra, y eso tiene que quedar claro, y México lo dejó claro con esa decisión. La exclusión, compañeros, debilita el sentido mismo del proceso. Sin inclusión no hay diálogo hemisférico real, por pura lógica. El mecanismo debe entonces establecer criterios de invitación claros y multilaterales, para así asegurar la representación plena de todos los países que integran nuestro continente. La inclusión es la única forma de poder escuchar a todos, en especial a las voces que han sido silenciadas históricamente. Solo a través de la inclusión se logra el entendimiento mutuo, lo que fortalece las relaciones y hace que se solucionen los problemas de verdad. Así que la Cumbre de las Américas refleja tanto los esfuerzos de integración del continente como las fracturas ideológicas y políticas que existen. La decisión de México me hace sentir muy orgullosa. Así que el futuro del proceso dependerá de la capacidad de inclusión, la legitimidad y la coherencia democrática que exista a partir de ahora. La decisión de República Dominicana es una prueba crucial. Puede consolidar el diálogo o, por el contrario, profundizar más la crisis en la región. En otros temas, compañeros, hablemos de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. En reuniones en Washington, líderes mundiales han manifestado su preocupación por la escala de esta guerra, pues amenaza la estabilidad económica global y, por supuesto, destacan la necesidad de diversificar relaciones comerciales. El Fondo Monetario Internacional advirtió que esta fragmentación económica podría reducir el crecimiento global en 1.5% anual. Es bastante, compañeros. Esto durante la próxima década, así que hay que tomar cartas en el asunto. El 15 de octubre pasado, Estados Unidos anunció nuevos aranceles del 20% sobre productos tecnológicos chinos, es decir, vehículos eléctricos, semiconductores, baterías y paneles solares. China respondió imponiendo restricciones a la exportación de minerales clave, como por ejemplo el galio y el germanio, que son minerales esenciales para la industria electrónica global. Así que estamos frente a una batalla por la hegemonía tecnológica y geoestratégica. La rivalidad se centra, por supuesto, en el control de las cadenas de suministro y de la innovación. La Unión Europea, por su parte, se mantiene neutral y, bueno, ambas potencias buscan reconfigurar alianzas globales, impactando en economías emergentes. Es por eso que aquí América Latina vuelve a ser tema, ya que nuestra región puede ser un terreno clave para sus recursos, es decir, haciendo uso de nuestros recursos naturales y de nuestros propios mercados tecnológicos. Por último, compañeros, quiero compartir con ustedes el conflicto en Gaza e Israel, para tenerlos al tanto de cómo vamos hasta el día de hoy. Ustedes saben que aquí en la Asamblea para nosotros ese tema es muy importante y siempre buscamos de la manera más prudente hacerlos entender, porque es un tema que es muy sensible, hay información bastante sensible y dolorosa, y tampoco se trata de exponerlo en imágenes, más bien de mantenerlos informados al respecto. Así que, bueno, pues como ustedes saben, en días pasados se había logrado acordar esta situación de alto al fuego, y bueno, pues la posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo se quebró este domingo, es decir, ayer, después de que Israel reanudó con ataques aéreos, otra vez, por supuesto, sobre Gaza. Argumenta que la presencia
de combatientes de Hamás los incitó a todo lo que hicieron después, tras unos enfrentamientos que hubo entre palestinos, milicianos palestinos y tropas en Rafah, en la zona sur de Gaza, por supuesto con tropas israelitas. Por su parte, Hamás afirma que no realizó el ataque del que se le culpa y mantiene su compromiso al alto al fuego. Acusa a Israel, de hecho, de inventar pretextos para retomar la ofensiva. Israel anunció que va a suspender parcialmente la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Hasta el momento sigue cerrada esa entrada, compañeros. Y bueno, el país en cuestión dice que abrirá hasta que jamás cumpla con ciertas obligaciones. Especialmente se refiere a la entrega de cadáveres de rehenes, agravando, por supuesto, compañeros, agravando mucho más la crisis sanitaria y alimentaria que se vive en Gaza desde hace ya casi 2 años. El intercambio de cadáveres entre Israel y Hamás, como parte del acuerdo al alto al fuego, se resume en lo siguiente. Se había acordado que la devolución de los 20 secuestrados israelíes que todavía estaban con vida fueran regresados a Israel, y que por cada 15 palestinos muertos iban a entregar un rehén israelí fallecido. Hasta el momento, Hamás ha entregado ya los restos de 13 de los 28 cautivos fallecidos. Y por su parte, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos, aunque no se deja claro si estas personas murieron en Gaza por situaciones de la propia guerra o bajo custodia israelí, lo que hablaría de temas de tortura. Israel condiciona la reapertura del cruce, como ya les había dicho, vital para la entrada de ayuda a Gaza, hasta que jamás entregue todos los restos de los rehenes muertos, y obviamente el conflicto mantiene repercusiones geopolíticas globales, pues polariza a las potencias y afecta las alianzas regionales. Sin embargo, compañeros, el escenario humanitario es lo que más me preocupa. La restricción de ayuda, las muertes de civiles que ni la deben ni la temen, y como siempre son las víctimas, por decirlo de una manera coloquial, son los efectos colaterales de las negociaciones de los líderes mundiales. Ya basta. Ya basta. El conflicto en Gaza demuestra que los acuerdos sin palabra, sin confianza, sin equidad y sin honorabilidad son solo pausas entre guerras. La paz verdadera exige voluntad política, compromiso real, empatía y responsabilidad internacional. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por asistir a esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 20 de octubre del año 2025. Gracias a todas y a todos los que están en la mesa del Presidium y a quienes se conectan a través de las redes sociales a esta transmisión. Los temas más importantes que vamos a comentar son los siguientes. En el ámbito nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en noviembre la Secretaría del Trabajo presentará la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, en diálogo con sindicatos y empresarios. La propuesta busca mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores sin afectar el incremento sostenido de los salarios. En otro tema, también nuestra presidenta aclaró que la reforma a la ley de amparo aprobada por la Cámara de Diputados no será retroactiva y se aplicará conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte, que define en qué casos pueden implementarse nuevas leyes procesales. Sí, quizás convenga aclarar un poco más.
en nuestras leyes la retroactividad de alguna disposición legal sí se permite cuando es en beneficio de las personas a quienes afecta. No es válida cuando se aplica en perjuicio o pretende perjudicar. Aquí lo que se hizo, la adecuación, es que la nueva ley, en lo que se refiere a juicios ya iniciados, se va a aplicar con la normatividad anterior hasta la etapa procesal en que va ese juicio. Y las etapas procesales posteriores a la publicación de la ley ya serán aplicadas o revisadas conforme a la nueva disposición. La razón de fondo de esta determinación es porque algunos grandes causantes o empresas transnacionales tienen en curso y han utilizado como modus operandi el juicio de garantías, es decir, el juicio de amparo para impedir la aplicación de diversas disposiciones e incluso, aun cuando la Corte resolviera o ha resuelto la improcedencia de la anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición, en la ley anterior se permitía que se volviera a presentar, aunque ante un juez distinto, el mismo recurso, de tal manera que se volvió infinito, o no infinito, sino muy largo el proceso, y por eso hay juicios que llevan más de 15 años sin resolverse de fondo, porque cada vez que se toma una definición se vuelve a presentar en materia tributaria otro recurso para interponer el recurso ante la autoridad correspondiente e impedir la aplicación de determinada decisión. Ahora eso ya no se va a permitir. No hay retroactividad con respecto a la etapa procesal que ya está en curso y solo se aplicará la ley nueva en las siguientes etapas procesales o en nuevos juicios que se presenten por diversos motivos. Y esto ya fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y tendrá que promulgarse para su entrada en vigor. En otro tema, se anunció por parte de Eduardo Clark, subsecretario de Salud, que las empresas refresqueras hicieron 4 compromisos para lograr que el impuesto especial para la producción y servicios, mejor conocido como IEPS, a bebidas light fuera de solo 1.50 pesos por litro. Indicó que las refresqueras se comprometieron a bajar 30% en el contenido de azúcar a sus productos, de enfocar su publicidad a productos light o cero y no usar menores de edad en publicidad de sus productos. Añadió que los compromisos fueron planteados para tener un monitoreo de que se cumplan y en qué caso de incumplimiento hay mecanismos más fuertes para lograr que las empresas se apeguen a los lineamientos. Es bueno lo que se anunció, pero lo que tenemos que buscar es convencer a la gente que no consuma productos con alto contenido de calorías, incluidos los refrescos, pero no solo los refrescos, sino todos los productos que tienen las etiquetas que generan un disparo en la glucosa y que por eso son adictivos, por el efecto que tienen en la sangre y que a su vez acelera el metabolismo. A la larga, esto ya se ha convertido en un problema de salud pública, porque cada vez más personas enferman de diabetes y la diabetes se vincula también con otros padecimientos como es la hipertensión
o incluso algunos tipos de cáncer están vinculados a los problemas de sobrepeso o de obesidad. Si nosotros mantenemos una vida sana, hacemos ejercicio, consumimos alimentos con bajo contenido de azúcar, tenemos una esperanza de vida más alta que quienes se vuelven adictos a los gansitos, a los pingüinos, a los triquitraques y a la Coca-Cola y a todos los refrescos que tienen azúcar. Desgraciadamente en México, desde niños se les acostumbra a los menores a consumir un refresco o muchos al día, y eso genera un hábito pernicioso. A mí me ha tocado conocer familias en donde los menores no toman leche, no han tomado leche, no la toleran, porque desde niños, en lugar de darles leche, les dan Coca-Cola u otros productos similares, y claro que no se generan las enzimas que ayudan a digerir los productos lácteos, y sí genera alguna reacción adversa. Pero pues las proteínas de los productos lácteos, no solo la leche, el queso y otros más, pues son muy importantes, sobre todo en determinadas etapas. Así es que tenemos que convencer a la gente de cambiar sus hábitos, porque ahora es más caro un refresco que un litro de leche. Un litro de refresco es más caro que un litro de leche. Fíjense nada más el absurdo. Y sin embargo, se consumen muchísimos más litros de refresco. Y eso, pues no es sano. Y aunque se siga elevando el precio del refresco, si no cambiamos los hábitos, la gente seguirá consumiendo refrescos cada vez en mayor cantidad. Y claro, en determinadas circunstancias eso es muy perjudicial. Acabamos de pasar por una pandemia y algunas de las personas más vulnerables eran las personas que tenían sobrepeso, que ya tenían diabetes, que ya eran hipertensos o que ya tenían algún problema de funcionamiento metabólico, y no por factores hereditarios, sino por malos hábitos alimenticios y por la vida sedentaria que muchos tienen también, que no están acostumbrados a ejercitarse, a caminar, aunque sea 20 minutos al día, o correr o hacer cualquier tipo de ejercicio. Es necesario modificar estos hábitos, porque además al país le cuesta mucho la hemodiálisis o la diálisis que se le tiene que hacer 3 veces a la semana a una persona que tiene ya insuficiencia renal crónica. Es muy costosa y los servicios de salud gastan muchísimo en atender a esas personas, que además su esperanza de vida disminuye sensiblemente. Entonces, no es solo un problema de precio o de oferta y demanda, es un problema de conciencia social, de hábitos y de estar dispuestos a cambiar algunos de esos hábitos por amor a la vida y a nuestra salud. Es mejor el agua que el refresco, y tampoco es tan adecuado consumir productos light, porque esos también tienen el aspartame, que también puede tener efectos de otro tipo en el funcionamiento del organismo. Así es que, pues si les gusta mucho el dulce, búsquense una pareja que sea dulce y pero que no les eleve la glucosa, que les eleve las endorfinas, pero no la glucosa. En fin, es una sugerencia, cada quien sus gustos.
Por otro lado, en materia de inflación, una encuesta de Reuters señala que la tasa anual de inflación en México probablemente se redujo en los primeros días de octubre, lo cual abre la puerta a que el Banco de México reduzca la tasa de interés de referencia hacia finales del 2025. Por otro lado, en un tema que se prestó para mucha manipulación mediática, por las intensas lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, dejaron miles de damnificados. El gobierno federal aplicó el plan DN3, desplegando más de 8,000 elementos del Ejército y la Marina, 21 aeronaves, equipos de apoyo, y la Secretaría del Bienestar, a través de su secretaria Ariadna Montiel, informó ya del censo de más de 70,000 viviendas afectadas, puede ser que sean muchas más, y que se van a otorgar los apoyos a las familias que lo requieran, de 20,000 a 70,000 pesos por hogar, además de estímulos para campesinos y pequeños comercios. Se anunció el programa Empleo Construyendo el Futuro, que generará 50,000 empleos temporales para labores de reconstrucción, y la Comisión Federal de Electricidad reportó un 98.7% de restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas dañadas. Hay que decir que hubo una campaña para señalar que el gobierno de López Obrador eliminó el FONDEN, el Fondo Nacional para los Desastres Naturales, pero también hay que recordar que hubo muchas auditorías al uso del FONDEN en determinadas coyunturas, y que los gobernadores, que eran quienes ejercían esos recursos, lo robaban, para decirlo llanamente. Hubo reportes de la Auditoría Superior de la Federación, en donde claramente se señalaron los desvíos de los recursos, y lo que se hizo fue que ese fondo se centralizó y que existe, pero que ya no se maneja por los gobernadores, sino maneja a nivel federal, o se hacen las transferencias cuando se acredita el uso. Y ha funcionado. Funcionó, por ejemplo, en Acapulco, en el caso del huracán Otis, que no sé por qué le pusieron nombre de elevador, pero bueno, no tiene nada que ver. Y aunque tardó, pero en general funcionó y ha venido funcionando. Y eso estoy seguro que también va a funcionar en los casos de las entidades que ahora están afectadas. Además, pues, ha habido una presencia muy importante de la presidenta, no cosmética, no solo para tomarse la foto, sino acudiendo a las diversas regiones, y esto pues ha sido útil para cambiar la percepción, porque hubo un video en redes sociales en donde un joven increpaba a la presidenta. Luego se aclaró, apareció ese joven abrazando a Alito Moreno, era un priista joven, que es una contradicción, pero bueno, a veces pasa, y que pues en realidad operó como consigna. Ahora se está trabajando y yo espero que pronto se resuelva. En otros temas internacionales, se ha incrementado la tensión diplomática por el anuncio de posibles operaciones de la CIA en Venezuela. La presidenta Sheinbaum llamó a respetar la soberanía de los pueblos, luego de que el expresidente Trump declarara que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela y posibles ataques terrestres con el pretexto de combatir a los cárteles que existen en aquel país. México reafirmó su política exterior basada en la no intervención y el respeto al derecho internacional. Hay que recordar que la CIA a lo largo de su historia ha estado detrás de muchas operaciones encubiertas para perpetrar golpes de Estado, asesinatos, crímenes de diverso tipo, y que la mayoría de ellos han quedado impunes.
En el contexto regional y humanitario, mientras en Centroamérica continúan los efectos de los fenómenos meteorológicos que también impactaron a México, varios países han solicitado apoyo internacional para atender a miles de damnificados, destacando la coordinación entre México, Cuba y Venezuela en acciones humanitarias. Y como ya lo habíamos previsto, lamentablemente, en Bolivia, en la segunda vuelta, había dos candidatos, los dos de derecha, uno de centro derecha y otro más de ultraderecha. Ganó el de centro derecha, Rodrigo Paz, senador, que ganó la segunda vuelta con 54.5% de los votos, frente a el que obtuvo 45.5%. Esto implica el fin de 20 años de gobiernos de izquierda del partido Movimiento al Socialismo, y ahora veremos cómo se comporta este nuevo gobierno. Hay que decir, como lo dijimos, que la principal causa de la derrota de la izquierda en Bolivia fue la división entre Evo Morales, que se aferró a ser candidato a toda costa, aun cuando obviamente ya no tenía las condiciones para eso, de Luis Arce, el presidente, que quiso imponer a su, entre comillas, delfín, y de un senador, Andrónico, que también quiso, y se postularon los tres, y los tres perdieron y permitieron que solo quedaran en primero y segundo lugar para competir en la segunda vuelta los dos derechistas. En su momento hicimos el análisis de que la suma de los votos de Evo, de la candidata de Arce y del candidato senador Andrónico, implicaban quedar en primer lugar, aunque no aseguraban el triunfo, pero sí irían a la segunda vuelta. Pero divididos entre tres, pues perdieron, y perdieron casi todas las diputaciones. Por ende, el gobierno de centro derecha tendrá mayoría en el Congreso y van a poder modificar muchos derechos que se habían establecido en aquel país. Ojalá la elección les haya sido útil y se convenzan de regresar al camino de la unidad y de la organización y de renovar los liderazgos, porque cuando un liderazgo se desgasta, no quiere decir que siga siendo útil, pero no todos los dirigentes son buenos candidatos. También es cierto que no todos los candidatos son buenos dirigentes. Lo que hay que buscar es que sean buenos candidatos los buenos dirigentes, o sea, juntar las dos cosas. Eso no es tan sencillo, pero es posible, y surgen, o se preparan, o se construyen, y eso es lo que hay que hacer. Hay que reconstruir a la izquierda en Bolivia para tratar en la próxima elección de recuperar el poder. Ojalá y así sea. Como ya anunció Noé, vamos a hacer dos visitas esta semana, una el próximo miércoles en Chilpancingo. Vamos a analizar con un grupo de líderes las perspectivas de la organización y de las próximas elecciones que hay allá en ese estado, en Guerrero, entre los diversos perfiles de candidatas y candidatos, para ir viendo a qué persona, la mejor posicionada, eventualmente se apoya. Y también vamos a estar el sábado en Campeche, también para lo mismo. Ahí es otra realidad, pero también es necesario evaluar las condiciones en aquella entidad para tomar también las mejores determinaciones. Finalmente, preparé un texto que quiero leer, que se refiere a lo que sucedió el pasado fin de semana en Estados Unidos. Hay una vieja frase de José Martí, el apóstol cubano, medio inspirado en los escritos de Federico García Lorca, también en Nueva York,
que dice así: viví en el monstruo, eso decía Martí, y le conozco las entrañas. El verso, o más bien frase de evocación martiana y lorquiana, cobra aquí plena vigencia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Esa imagen nos confronta con la idea de que quienes forman parte del cuerpo social del país, quienes habitan su tejido político, económico y simbólico, conocen los males ocultos, los resortes profundos, la lógica interna de ese monstruo que es la gran máquina estadounidense. Y es precisamente esa vivencia íntima la que asoma ante la movilización del No Kings, protestantes que dicen no a un poder que consideran monárquico, autoritario, fuera de la norma constitucional, y que se animan a retar desde dentro al monstruo para desnudar sus entrañas. ¿Cuáles son las causas profundas del movimiento No Kings? No se trata de oponerse a las camas king size, porque esas son muy confortables y permiten hacer todo tipo de piruetas, sino, bueno, los que saben, los que dicen, ¿no? Los que dicen, el primo de un amigo me dijo que es un deporte que se practica. Pero ya en serio, se refiere a no reyes. Las movilizaciones de octubre, bajo el lema No Kings, y su segunda ola tras la del 14 de junio, no brotan de la nada. Entre sus causas principales destacan: 1, la percepción de un poder ejecutivo expansivo y personalista. Los organizadores denuncian que el presidente Trump está actuando como rey, saltándose controles institucionales, promoviendo un desfile militar, desplegando fuerzas federales en ciudades democráticas y usando el aparato estatal como si fuera su corte. El malestar ciudadano por políticas económicas y sociales, la combinación de un cierre gubernamental prolongado, una economía que muchos sienten cruje, inflación y desempleo parcial o incertidumbre están alimentando la indignación. En tercer lugar, la erosión percibida de valores democráticos, libertad de prensa, derechos civiles, inmigración, militarización de la respuesta estatal, vigilancia y disidencia están en el centro de la queja. El No Kings se presenta como un escudo ciudadano contra lo que se considera un retroceso institucional. En cuarto lugar, el efecto simbólico de agrupamiento masivo. El movimiento intenta canalizar un sentimiento disperso de descontento, de miedo, de repulsión ante la arrogancia del poder. En una gran demostración pública de fuerza, al movilizarse millones en cientos o miles de ciudades, el mensaje es que no estamos solos y que el monstruo comienza a ser visto colectivamente. En ese sentido, la frase "le conozco las entrañas" alude a que los ciudadanos han observado de cerca los mecanismos, las dinámicas de patronazgo, el uso de la fuerza, la erosión de la separación de poderes, la generación de temor político, y ante ello levantan el grito de que no habrá corona, no habrá reyes. ¿Cuál es la magnitud y alcance y el tipo de respuesta del poder? La escala del movimiento es extraordinaria. En la convocatoria más reciente, el 18 de octubre de este año, se estimaron más o menos 7 millones de participantes en más de 2.600 ubicaciones en todo Estados Unidos. Ciudades mayores como Nueva York o Chicago concentraron cientos de miles. Respecto al tipo de respuesta del poder, el presidente Trump respondió con desdén y acusaciones. Calificó los mítines de broma y los atribuyó a grupos radicales de izquierda. Líderes republicanos han tratado de tildar al movimiento de antipatriótico y alineado con extremismos. En ciertos estados, los gobernadores anticiparon despliegues de la Guardia Nacional
o fuerzas estatales para contener posibles disturbios. Sin embargo, los propios organizadores señalan que la manifestación fue mayoritariamente pacífica, sin arrestos significativos en muchas ciudades, lo que plantea un contraste con movilizaciones anteriores. Así, el establecimiento ha adoptado una estrategia doble. Por un lado, minimizar la movilización como marginal, como una broma o acciones extremistas, y por otro, mostrar preparación para el control, movilización policial militar ante el reto popular. Hay que considerar en este contexto el nivel de aprobación del presidente Trump y las repercusiones políticas. El contexto de esta movilización ocurre mientras la aprobación de Trump se encuentra en terreno negativo. Según la última estimación del promedio de encuestas, el nivel de aprobación ronda en el 44.2%, con una desaprobación del 52.1%, lo que da un neto de aproximadamente menos 7.8 puntos. Además, en aspectos específicos, economía, inflación, costo de vida, los números son aún más adversos. Por ejemplo, solo un 34% aprueba su manejo de la inflación y el 62% lo desaprueba. ¿Qué implicaciones tiene esto en relación con la movilización del No Kings? El agotamiento de margen de maniobra presidencial es real. Cuando la movilización popular escala, el capital político de un jefe de Estado se erosiona. La visibilidad de una gran protesta nacional y su resonancia mediática, incluso internacional, puede acelerar la percepción de que el poder centralizado se enfrenta a un techo de aceptación. Si bien Trump no se encuentra acorralado automáticamente, y de hecho su índice no es el más bajo de la historia, esta combinación de desaprobación más movilización masiva resulta una alerta política. La legitimidad del mandato se ve retada no únicamente de manera electoral, sino en la esfera pública y simbólica. Desde esta óptica, la movilización No Kings puede funcionar como catalizador de más desgaste, lo que genera perspectiva de riesgo político para el presidente, así como oportunidad para la oposición o para movimientos ciudadanos independientes. ¿Cuáles son las perspectivas de este movimiento para que siga creciendo? Las claves del movimiento pueden agruparse así. Institucionalización de la protesta. Ya no se trata de una manifestación aislada, sino de una red nacional y hasta internacional de colectivos que se coordinan, hacen de la fecha un hito y organizan maratones de acción. Esa estructura da sostén para crecer. Diversidad temática y transversalidad social. Aunque parte de su motor es la oposición a Trump, el No Kings adopta discursos amplios: democracia, derechos civiles, economía, militarismo, lo que le permite convocar a distintos sectores, jóvenes, trabajadores, profesorado, comunidades inmigrantes, etc. Capacidad de conectar con crisis reales. La movilización no ocurre en el vacío. El cierre gubernamental, la economía débil, la polarización política son terrenos fértiles para que estos colectivos reclamen cambios. Eso favorece su resonancia y crecimiento. Hay que replicar la estrategia de Día Nacional de Acción. Al tener una fecha emblemática, miles de puntos de protesta, cobertura mediática, generan efecto cascada y visibilidad. Cada ola puede atraer nuevos participantes que la ven como algo grande y eso se vuelve contagioso. Hay riesgos y frenos, pues aunque la movilización tiene empuje, también enfrenta desafíos. Puede ser uno de ellos el desgaste del voluntariado, cooptación política, fragmentación de objetivos, posible represión o estigmatización, necesidad de transformación en acción política concreta, movilizar votos, propuestas, agendas. Si no logra institucionalizarse más allá del símbolo No Kings,
puede perder empuje e incluso con el tiempo se puede disolver. Así es que en conclusión, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, se convierte aquí en un diagnóstico y una advertencia en los adentros del sistema político estadounidense. Se filtran tensiones profundas, la concentración del poder, la erosión de controles institucionales, la crisis económica, la indignación ciudadana y el no kings ha golpeado justo en ese tejido oculto. La movilización masiva de este fin de semana es más que un acto de protesta. Puede leerse como ungimiento de una nueva fase de resistencia cívica, con su propio lenguaje y escala, que pone en cuestión la legitimidad del poder vigente. La respuesta del presidente Trump, descalificadora, presuntamente para minimizar el impacto, y el contexto de su aprobación en caída, crean una ecuación en la que el statu quo se ve interpelado. Ahora bien, que este movimiento crezca dependerá de su capacidad para transformarse en algo más que un grito, en un compromiso organizativo, en una articulación política concreta, en un puente entre la protesta y la propuesta. Si eso ocurre, la frase martiana y lorquiana se hace aún más vigente. Quienes viven en el monstruo y conocen sus entrañas pueden sí levantar la voz e incluso comenzar a rediseñar sus nervios. Esto es una lección de historia. Hay que recordar que en diversos regímenes en la historia, a veces lo que provoca la caída de los imperios no es necesariamente una fuerza externa, sino una implosión. Lo que provocó la caída del Imperio Romano y a la larga la adopción del cristianismo fue eso, cuando al interior del propio Imperio Romano terminó consolidándose una concepción religiosa y política diferente a la de los césares. En la antigua Unión Soviética, lo que terminó colapsando después de Chernobyl a ese sistema del socialismo real fue precisamente una implosión, no fue una invasión de los países de Occidente, sino fue una inconformidad masiva expresada no solo en Rusia, sino en los diversos países que conformaban el bloque socialista, en Rumania, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, lo que posibilitó la disolución de la Unión Soviética, la caída del régimen comunista y la creación de la Federación Rusa y la posibilidad de la creación de otras repúblicas, desde Lituania, Letonia, Estonia, la propia Ucrania, etcétera, y que modificó la correlación de fuerzas. Quizás estamos asistiendo a un fenómeno en donde el deterioro del imperialismo norteamericano no está derivado solo de los conflictos con otras naciones u otros bloques, sino la propia inconformidad que se está expresando al interior de los Estados Unidos. Y hay tensiones muy fuertes, pero también hay que dar orientación política. En Estados Unidos viven, la estadística no es precisa, pero entre 30 y 50 millones de latinos, y muchos de ellos mexicanos, o hijos de latinos. Y desgraciadamente en la más reciente elección presidencial, muchos de esos latinos votaron por Trump. Ahora quizás eso está cambiando, pero ahora que se está resintiendo los efectos de la política antimigrante de Trump, que está gravando y restringiendo las remesas, que está persiguiendo a los trabajadores aunque tengan la residencia, etcétera, eso esté cambiando. Y no se trata solamente de regresar al modelo bipartidista de demócratas republicanos, porque hay que decir que este movimiento
está sucediendo al margen e incluso en contra del Partido Demócrata, que ha mostrado una gran pasividad e inacción con respecto al gobierno de Trump. Es decir, se trata de un movimiento ciudadano que no está obedeciendo a las directrices del sistema bipartidista que existe en Estados Unidos y que puede también estar colapsando, porque en Estados Unidos solo se puede votar en realidad entre dos opciones del mismo modelo económico y político, y en donde incluso a veces, aunque ganen los demócratas, luego termina siendo peor para algunos de los intereses de la gente. Por ejemplo, cuando ganó Obama, que se pensó que iba a ser mejor para los migrantes, Obama deportó más migrantes que Biden, y que Trump en su primer periodo, aunque él, como la familia de Trump, venía de migrantes y adolecieron de las consecuencias de la discriminación, no les tembló el pulso para emitir órdenes ejecutivas como mandan allá, para deportar a miles y miles de personas. Así es que este fenómeno no hay que perderlo de vista. Los que tenemos experiencia en la conducción de movimientos sociales, recordamos una de las lecciones de un filósofo escritor que se llamó Elías Canetti, que escribió un libro que se llama Masa y Poder. Y una de las lecciones de ese libro es que cuando un movimiento de masas deja de crecer, tiende a desaparecer. Entonces lo que hay que hacer es que este movimiento siga creciendo. Y para que eso suceda, ustedes dirán, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues hablar con nuestros parientes que viven en Estados Unidos. 1 de cada 4 ciudadanos mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos. Y podemos hablar con ellos, podemos convencerlos de optar por una insurgencia cívica pacífica que modifique la correlación de fuerzas y políticas y que cambie el estilo de gobierno. Estados Unidos no está ajeno a eso. En contextos diferentes, acuérdense que lo que puso fin a la guerra de Vietnam fue precisamente la movilización ciudadana pacifista en el marco del gobierno de Nixon. Esto puede repetirse ahora en un nuevo contexto con nuevas condiciones y habrá que apelar a esa posibilidad y quizás estemos viendo un fenómeno inédito en donde el sistema pueda colapsar a partir no de los conflictos que viene sosteniendo en todo el mundo, sino de su propia dificultad para mantenerse. Estados Unidos tiene muchos problemas internos. Por ejemplo, es el país más endeudado del mundo. Su deuda es enorme, pero como ellos producen el dinero después de la Segunda Guerra Mundial con la aprobación del modelo Bretton Woods, y ellos controlan el tipo de cambio, pues pueden hacerlo. Pero en la medida en que esto vaya cambiando, pues podemos estar en posibilidades de modificar. Y en una de esas recuperamos la mitad del territorio que se robaron. No, no es cierto. Pero en una de esas cambian los términos del intercambio y podemos tener una multipolaridad y podemos librarnos de un modelo de dominación como el que hasta ahora padecemos. En fin, habrá que estar atentos a todo esto. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada.